¿Cómo tarda para arrancar? A ver qué pusiste, Gonzalo. Un error solo más el cumple. Si hubieras Ah, tenido bien la herencia, por ahí no me sí. acuerdo si se habían acordado, pero que les había dicho que era mi cumpleaños el 29. Ah, no, no, no me acordaba. No pensé que decías el cumple del mes. No, que era mi cumple y les había dicho. Es más, justo pasó esto, me saqué un 6. Es justo. No, por ahí si la herencia hubiera estado bien, la herencia del Leprecate, el resto estaba más, o sea, estaba bastante bien. Capaz que llevaba una nota incluso bastante buena. Justo eran dos cosas. Con Claro, una, viste, con decís, una por Sí, sí, ahí sí, por saltamos. eso. No, eran no, por eso siete. le digo de forma de chiste. No tuvimos en cuenta el cumpleaños, Luis, qué malo. ¿Es que rendiste el día de tu cumple? Y sí, no me quedó otra. Ah, no, no sabía. No, no me acuerdo que hayas dicho. Capaz que sí, porque mi Sí, es memoria. más, Te creo que cantamos el quedó feliz grabado y cumpleaños si me todo. hubieran acordado. ¿Cómo? Claro. Te ¿Perdón hubiéramos qué? cantado feliz cumpleaños si nos acordábamos. Ah, no, no hay problema. Bueno, les decía, vamos a ver algo más, más tranqui, sí, es para que tengan alguna otra herramienta. Esto sí es Java puro, no, no es nada, ningún concepto de objetos ni, ni ningún patrón nuevo. Más que nada ver otras alternativas que tienen a la hora de implementar los ejercicios y que no se queden siempre con lo que es un vector o un array list y vean que hay otras alternativas que por ahí les pueden hacer la vida más fácil o el código más simple. ¿Sí? Eh, bueno, Java tiene una colección justamente, tiene un conjunto bastante grande de colecciones ya implementadas, ¿sí? Nosotros hasta ahora usábamos solamente listas, bueno, además de los arreglos que ustedes ya conocen, pero hay otras alternativas. Todas tienen en común, ¿sí? Que se usan para agrupar objetos en una sola unidad, ¿sí? En las listas, ustedes, bueno, utilizando un objeto de tipo lista, podrían tener eh, una colección ordenada, en el caso de las listas, ordenada, quiero decir, con un orden, en el cual hay un elemento detrás del otro, no quiere decir que estén ordenadas por algún criterio, ¿sí? Cuando digo ordenada es con un orden de los elementos secuencial, ¿sí? Eh, y representan, bueno, datos que forman un grupo natural, por ejemplo, los elementos de un composite o una lista de alumnos en una facultad, ¿sí? Representan un concepto que yo puedo representar por medio de una lista, pero que no quiere decir que esa representación por medio de una lista tenga que ser sí o sí una lista. Eh, Muchas veces si nosotros queremos, creo que en el práctico especial se les pide que la lista no tenga duplicados, ¿sí? Hay otra estructura que es mucho más conveniente usar que usar una lista cuando ustedes quieren mantener elementos únicos, ¿sí? Que son los conjuntos. Eh, y bueno, y otros tipos de objetos, por ejemplo, bueno, nosotros resolvimos el ejercicio 2 creo que era del práctico 8, ¿se acuerdan? El que tenía atributos dinámicos. Ahí nosotros no nos quedó otra que crear un objeto, atributo, que tenga un nombre y un valor. Y lo único que tenía era un nombre y un valor, ¿sí? Hay una estructura que van a poder empezar a usar a partir de ahora, que es una tabla de hash, o que son arrays asociativos, en el cual son similares eh, a un arreglo, ¿sí? Pero a los cuales ustedes no acceden por índice, sino que acceden por el nombre de un objeto, ¿sí? Por un objeto, no por el nombre, ¿sí? Dado un objeto, tiene asociado otro objeto. Como un array o una lista asocia a un índice entero un objeto, este otro tipo de estructuras a un objeto le asocia a otro objeto. Entonces, en el caso de los atributos dinámicos que nosotros vimos en ese ejercicio que les mencioné, podrían tener como clave el string que representa el nombre del atributo y como valor el valor del atributo ese. ¿Sí? Y no tener, eso les evita tener que crear una clase nueva que agrupe el par clave valor. ¿Sí? Como ven, son cosas que le van a simplificar la vida, pero no es nada que ustedes ya no puedan hacer con las herramientas que tienen, ¿no? Pero obviamente, Java como es un lenguaje bastante que va evolucionando todo el tiempo, hay un montón de estructuras que se van incorporando y con diferentes implementaciones más o menos eficientes dependiendo de la tarea que quieran usar. ¿Sí? No quiere decir que un conjunto sea siempre mejor que una array list, ¿sí? O que una tabla de hash sea siempre mejor que hacer una lista de objetos como hicimos en ese ejercicio. Todo va a depender de
cuáles sean las tareas más repetitivas que ustedes hagan sobre la estructura, si son las búsquedas, si son las inserciones, si la quieren mantener con un orden o no. ¿Sí? Bueno, después al final de la última filmina de esta clase, tiene un resumen más o menos con una guía de cuándo usar una estructura u otra. O incluso dentro del mismo tipo de estructura, diferentes implementaciones. ¿Sí? Acá vemos que dice que la jerarquía de colecciones de Java incluye interfaces, ¿sí? Que, como toda interfaz, lo que me va a definir son el conjunto de métodos o el comportamiento que va a tener cada colección en particular. Después tenemos implementaciones de esas interfaces, ¿sí? Que ya son implementaciones concretas, es decir, por ejemplo, el ArrayList. Ustedes pueden hacer un new de un ArrayList, o sea que un ArrayList no es una interfaz, es una de las implementaciones de una interfaz que se llama list, ¿sí? Lista. Como tienen la interfaz list, tienen ArrayList como implementación, hay otras implementaciones de list. Por ejemplo, el vector, ¿sí? Que vieron al principio con Luis. O tienen una linked list, que es una lista vinculada, ¿sí? En la cual tienen un siguiente y pueden tener un siguiente elemento, ¿sí? Donde cada elemento tiene un siguiente elemento y en algunos casos también tiene el anterior. Y ustedes acceden a esa lista de manera siempre secuencial, no por un índice como hacen con el ArrayList. Y aparte, hay también colecciones de algoritmos encapsulados en clases estáticas mayormente, que ya los estuvieron usando. ¿Sí? Un ejemplo es el sort, un método de un algoritmo que está implementado en una clase y que ustedes lo pueden usar directamente pasándole la colección como parámetro. Como tienen el sort, tienen otros algoritmos que vamos a ver algunos que les pueden servir. Bien. Bueno, las interfaces collection sería como, no es la más abstracta de todas las interfaces, pero es una de las más abstractas. Representan todo lo que es una collection, representa un conjunto de datos, ¿sí? Agrupados con alguna similitud o con algo que ¿cómo es? Que me obliga o que me indique que los tengo que agrupar, ¿sí? Algún criterio. Y me permite manipular las colecciones independientemente de los detalles de implementación, ¿sí? Esto de que dice comportamiento polimórfico, ¿qué quiere decir? Que si ustedes definen, que acá viene por ahí el detalle que a veces ustedes me decían, ¿por qué defino los atributos como lista, como list, y después le hago new array list? Porque si yo lo defino en términos de la interfaz, la implementación yo después la puedo cambiar, si en el futuro creo que otra implementación es más conveniente, y como si yo lo defino el atributo del tipo list, que es el tipo más abstracto, la interfaz, digamos, solamente puedo acceder a los métodos definidos en la interfaz, eso me garantiza que voy a ser totalmente independiente de qué implementación use después. ¿Sí? Entonces, si yo tenía todo mi código implementado con un vector, pero los atributos a los cuales yo le asigné ese vector los había definido del tipo list, y veo que después me conviene usar un ArrayList, bueno, cada vez que creo ese vector, lo cambio por un ArrayList y el resto del código funciona igual. ¿Sí? Me separa lo que es la implementación de lo que es la definición del concepto de la estructura de la colección. El conjunto de colecciones más básico que define Java son collection, como les decía, que representa cualquier colección de objetos, set, que representan conjuntos, donde la característica fundamental es que es un grupo de elementos en el cual no hay elementos repetidos. ¿Sí? La diferencia que tiene con la lista, aparte de que la lista permite repetidos y el conjunto no, es que en el conjunto no hay un orden de elementos. ¿Se acuerdan del conjunto de matemáticas? No hay un elemento no está antes que otro, están en una bolsa, ¿sí? Y no puede haber repetidos. La lista, en cambio, tiene un orden secuencial, donde yo puedo acceder al elemento de la posición 3, de la posición 4, al último elemento de la posición. Los conjuntos no tengo forma de hacer eso, ¿sí? Yo no puedo decir dame el tercer elemento, porque no hay tercer elemento, ¿sí? Si bien después, obviamente, en las implementaciones, depende del tipo de implementación que usen, va a haber un tercer elemento, ¿sí? O no, eso queda totalmente transparente al usuario. El usuario no tendría, si usa un conjunto, no tendría que importarle en qué orden están almacenados los elementos. ¿Sí? Puede ser que por cuestiones después de eficiencia, que vamos a ver más adelante, haya implementaciones que sí tengan en cuenta el orden. Pero
Conceptualmente, un conjunto es una bolsa de objetos sin orden y sin repetidos. Y independientemente de estos, tanto set como lista heredan de collection, ¿sí? Son colecciones. Mapa es una estructura de interfaces separada, ¿sí? Que son lo que dije recién, los arrays asociativos, los cuales van a asociar a una clave un valor, donde tanto la clave como el valor pueden ser cualquier tipo de objetos, ¿sí? Son objects. O bueno, como siempre se pueden parametrizar para evitarse hacer los castings de object, pero en principio, tanto la clave como el valor pueden ser objetos. Bien, después de esas implementaciones, de esas definiciones abstractas, que son las interfaces de los métodos que tiene que tener cada colección, cada tipo de colección, hay implementaciones concretas, ¿sí? Las que ustedes vienen usando hasta ahora son el array y el vector, que son implementaciones de la interfaz lista, ¿sí? De list. Los algoritmos son métodos normalmente polimórficos, ¿sí? ¿Por qué tienen que ser polimórficos? Porque como ya están implementados, son algoritmos que ya están codificados en el core de Java, no saben a priori qué objetos ustedes van a guardar dentro de esas colecciones, ¿sí? Entonces tienen que ser lo suficientemente polimórficos para que sea lo más independiente posible de los datos que ustedes guardan después en las colecciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el método sort, que es el que ustedes conocen. El método para ordenar una lista, el algoritmo, como vimos en la clase en la que vimos el collection sort, básicamente hace un algoritmo de burbujeo que va comparando un elemento con el siguiente y si es mayor, los intercambia. ¿Sí? Así, eso lo hace n veces hasta que cada elemento, en el primer ciclo, el elemento mayor se va a la última posición de la lista, o el menor, depende de cómo esté implementado. En la segunda iteración, el segundo elemento queda posicionado como segundo elemento de la lista, y así sucesivamente hasta que todos quedan ordenados. ¿Sí? Ahora, ¿dónde entra el polimorfismo? En la restricción que me pone el collection sort, de que los objetos que están en la lista tienen que ser comparables. ¿Sí? Yo puedo poner cualquier tipo de objeto, siempre y cuando ese objeto sea comparable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es la restricción que vimos? Yo no podía darle a una lista, yo tengo una lista de objetos alumnos, y esos alumnos no implementan comparable, entonces no puedo hacer collection sort de esa lista. ¿Sí? Ahora, si yo hago que el alumno implemente comparable, el collection sort de esa lista de alumnos, automáticamente me funciona. ¿Sí? Porque lo único que espera el método sort es que los objetos sean comparables. Es poder comparar un objeto con otro, para poder hacer el ordenamiento, ¿no? Algunos tienen restricciones, otros no, pero en general a todos estos métodos yo le paso una lista y hacen algo sobre esa lista. Tengo métodos de ordenamiento, que son los que vimos, el sort al cual yo le paso solamente la lista y utiliza el comparable de los objetos, y el sort al que le puedo pasar cualquier lista más un comparator, y compara los objetos en base a ese comparator. Un método shuffle que me sirve para desordenar una lista, ¿sí? Por ejemplo, si están implementando un juego de dados o un juego de cartas, antes de repartir las cartas, podrían a la lista de cartas hacer un shuffle, ¿sí? Se llama shuffle el método, creo que los tengo después más adelante. Le puedo hacer un shuffle que lo que me hace es desordenar la lista. Es lo contrario al método que ordena, ¿sí? Ese no tiene ningún criterio, mientras que yo le paso una lista, no necesita nada más, la sabe desordenar. Después manipulaciones de rutina, ¿sí? Puedo invertir una lista, no lo tienen que hacer a mano. En el día de hoy, si ustedes tienen una lista y quieren obtener una lista invertida, la tienen que hacer a mano. Pero ya tienen en collections un método que le pasan una lista y la invierte. El primer elemento queda como último y así sucesivamente. Para rellenar una lista todo con ceros, o todo con unos, o todo con el objeto Juan, que es una persona. Copiar una lista en otra, ¿sí? No tener que copiar uno a uno los elementos ustedes, sino directamente ya tienen el método que los copia. Intercambiar elementos de una lista, bueno, añadir, etc. Tiene un montón de algoritmos con esas manipulaciones de rutina que les puse acá en la filmina. Y actividades comunes que se puede hacer con una lista sin importar qué elementos tenga guardados. También tiene métodos de búsqueda, ¿sí? Ustedes sabían usar de cada lista el index of, ¿sí? Que les busca linealmente, o sea, va buscando primero, segundo, tercer, cuarto elemento hasta que lo encuentra, de principio a fin. Tienen otros métodos de búsqueda que son búsquedas binarias, ¿sí? Que lo que hacen es encontrar más rápido el elemento.
Esto no sé si lo vieron en otra materia, si no lo van a ver en programación 3, creo. Que lo que hace es que a la lista la parte en la mitad, se fija el elemento de la mitad. Obviamente estos métodos funcionan si la lista está ordenada, ¿no? Claro, que divide la mitad. Funciona si la lista está ordenada. Entonces, ¿qué hacen? Miran en la mitad. Si el elemento de la mitad es menor que lo que buscan, saben que lo que ustedes están buscando está en la parte posterior de la lista. Entonces ahí ya se ahorraron de mirar la primera mitad, ¿sí? Y si es menor, está antes. Entonces siempre va haciendo eso, la lista la divide por la mitad y va mirando y encuentra mucho más rápido el elemento que si hace una búsqueda lineal. Y esto que creo que se los di, para encontrar el mínimo y el máximo de una lista, también, si los elementos de la lista son comparables, entonces tienen un collections.min que les devuelve el mínimo valor, el mínimo elemento de la lista en función de la comparación esa que tienen implementada en el compare_to, o el máximo, ¿sí? Y otro que también le pasa en el comparador y les busca el menor o mayor elemento de la lista. Bien, ahora sí, la jerarquía. Vamos a ver un poquito, súper simplificada, cómo es la jerarquía de clases de interfaces y de clases de Java. La madre de todas las interfaces es una interfaz que se llama iterable, ¿sí? Esta interfaz forma parte también de un patrón de diseño que lo pensaba Droid, pero lo cambió por esto, así que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me garantiza esta interfaz? ¿Qué método tiene? Es un método que me devuelve un objeto que sabe recorrer la lista, ¿sí? Independientemente de lo que tenga. Me devuelve un iterador, ¿sí? O sea que todas las colecciones, mínimamente, las tengo que poder recorrer. Porque si no las puedo recorrer, ¿para qué quiero la colección, no? Cuando yo guardo un montón de objetos en una bolsa, en algún momento quiero ver qué tengo ahí adentro. O sea que tengo que poder recorrer los elementos para buscar uno o para aplicarle alguna función, ¿sí? Con los array list o los vectores que ustedes tienen un índice, bueno, pueden acceder por índice, van desde i igual 0 hasta el tamaño de la lista y voy pidiendo los elementos. Pero ¿qué pasa con los conjuntos? Los conjuntos no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, esta interfaz madre o padre de todos los elementos, de todas las colecciones, me garantiza que cualquier colección yo la puedo recorrer. ¿Sí? Por ahora, dejémoslo medio ahí en standby, después vamos a ver el patrón ese, que me garantiza que yo pueda recorrer cualquier colección independientemente de cómo esté implementada. De esa colección iterable hereda la interfaz collections. Collection, fíjense que no tiene la S, ¿sí? La que tiene la S, collections, es la clase que tiene las utilidades. Collections.sort, collections.min, collections.shuffle, ¿sí? Esa es la interfaz, la clase que tiene todos esos métodos abstractos, no, estáticos, de utilidades. Esta interfaz collection, los métodos que tiene son los métodos básicos de cualquier colección, que son fijarme si está vacía, ver cuántos elementos tiene, ¿sí? O sea, el size, el isEmpty, el add, agregar un elemento. A cualquier colección yo le puedo agregar elementos. O sea que el método add está en esta clase collection. El método remove, ¿sí? Ahora, después, cómo están implementados depende de cada tipo de colección. Estas colecciones devuelven otra interfaz, ¿sí? En esta jerarquía los que son así con puntitos son todas interfaces. Esta interfaz iterator que forma parte del patrón iterator que viene junto con el iterable, ¿sí? Iterable iterator forma parte de un patrón de diseño que, por eso les digo que ahora lo vemos medio por arriba porque después lo vamos a ver más en detalle. Después, de las collections heredan estas dos que les dije, básicamente las listas, que son aquellas colecciones en las cuales yo puedo acceder por un índice a los elementos, uno a uno, y los conjuntos, que son colecciones sin repetidos y sin orden. Bueno, las listas devuelven un list iterator, esa partecita dejémosla por ahora ahí medio sin explicar demasiado. Después dentro de los conjuntos tenemos los conjuntos ordenados, que no quiere decir que a veces el término este ordenado confunde.
no es que están los elementos ordenados, sino que yo voy a acceder a los elementos en el mismo orden en el que los agregué, básicamente. ¿Sí? Conceptualmente un conjunto no tiene un orden, o sea que cuando yo los recorro no me garantiza que me los devuelvan en el mismo orden que los agregué. Los sorted set sí me garantizan que los voy a recorrer, que voy a tener un orden ahí implícito en los elementos. Y por otro lado, fíjense que no forman parte de las colecciones, no hereda de collection, están los mapas, ¿sí? Estos arrays asociativos. Pero los mapas sí van a devolver colecciones con sus elementos. ¿Sí? Yo puedo pedirle a un mapa que me devuelva, por ejemplo, el conjunto de todas las claves, ¿sí? De todos los objetos que yo uso para acceder a los valores. Puedo pedirle que me devuelva la colección de todos los pares, ¿sí? Clave-valor. Ahora vamos a ver más en detalle después eso. También, en general, los mapas no tengo un orden de acceso, y tengo mapas ordenados en los cuales sí se garantiza un orden. Y después, ¿qué pasó ahí? Estas son las interfaces, ahora pasamos a las abstracciones, ¿sí? La primera clase abstracta que yo tengo que implementa colección es una abstract collection, ¿sí? En la cual algunos métodos ya va implementando, y después aparecen las implementaciones más concretas, ¿sí? Que siguen siendo abstractas, pero ya esta es una implementación de una lista, o sea que además de heredar de collection, va a implementar las funciones o los métodos que están definidos en la lista, ¿sí? Después tengo lo que representan listas secuenciales, ¿sí? En los cuales los elementos están enganchados con un siguiente. También tenemos, como tengo las listas abstractas, tengo los conjuntos abstractos, que heredan de una colección abstracta e implementan conjunto. Tengo los mapas abstractos, fíjense que más o menos se mantiene más el protocolo de nombre, ¿sí? La clase más abstracta de una colección es una abstract collection. Después tengo una abstract list, que es una abstract collection e implementa list. Un abstract set, que es una abstract collection e implementa set. Y del otro lado del mapa, del árbol, tengo los mapas, ¿sí? Con un abstract map. ¿Qué pasó? Me quedó un grafiquito mal. Y ya los azules son las clases que ustedes pueden usar, ¿sí? O que pueden instanciar. Acá va a venir el array list que ustedes conocen. Esta linked list no la conocen, pero la pueden usar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque implementa la misma interfaz que list. O sea que ustedes le pueden usar, agregar elementos, eliminar elementos, ver el tamaño de la lista, obtener el elemento de una posición determinada, ¿sí? Todo lo mismo que podían hacer con una array list, lo pueden hacer con una linked list, porque lo único que cambia es cómo están guardados los elementos, ¿sí? Y por el otro lado tienen también directamente de las listas abstractas el vector, que viene heredado de las primeras versiones de Java, que tiene otros métodos implementados. Si ustedes se fijan, esto creo que ya se los comenté, el vector tiene métodos duplicados. Tiene el método add, ¿sí? Que es el método que tiene ArrayList. ¿Por qué? Porque es el método que está definido en la interfaz list. Pero además tiene un método que se llama addElement, que hace exactamente lo mismo, pero es el método original del vector, ¿sí? Cuando más adelante se reestructuraron las colecciones de Java y se incorporó a la interfaz list, el vector que ya se venía usando, no se lo eliminó, ¿sí? Para mantener compatibilidad, se lo dejó, ¿sí? Pero se lo obligó a implementar la interfaz list. Entonces ahí fue que se le tuvo que agregar el método add para que el vector sea una lista, por ejemplo, digo el método add, ¿no? Como todos los demás de list. Y que quedaron métodos repetidos de los que ya se usaban antes, con los nuevos que se empezaron a usar por adherirse a la interfaz, a las interfaces que se crearon nuevas. Se dejan los métodos viejos para que todo lo demás, claro, los sistemas viejos que utilizaban vector siguen funcionando porque usan ese método, por ejemplo, el addElement, ¿sí? Y los sistemas nuevos pueden usar el addElement o pueden usar el add, ¿sí? Siempre y cuando se garantice que implemente esta interfaz, entonces yo después voy a poder cambiar un vector por un ArrayList y me debería seguir funcionando, ¿sí? Si uso obviamente los métodos nuevos, los métodos de list. Si uso los métodos viejos no, porque ahí ya no tengo, que dice además todos aman el vector. Sí, el vector tiene ventajas con respecto al ArrayList.
Bien. ¿Y qué más? Por el otro lado, acá es donde se unía esa rayita que quedó ahí perdida. En el caso de los conjuntos, el que más se usa es el hashset, que es el básico que mete los elementos en la bolsa sin ningún orden. Y tienen el triset, que les garantiza, que ahora lo vamos a ver más en detalle, el orden de acceso a los elementos. Y del lado de los mapas pasa algo similar al vector, ¿sí? Originalmente estaba esta clase que se llamaba hashtable, y luego cuando se crearon todas las interfaces y se reestructuró el sistema de colecciones, se incorporó el hashmap, ¿sí? Que eh, más o menos hacen lo mismo, tienen algunas diferencias de eficiencia, eh, de aceptación de nulos o no en los valores, o cosas de implementación, ¿sí? Particularidades de implementación, pero a los fines prácticos son equivalentes, como el vector con el array, ¿sí? Y no sé si me queda una, y acá las que mantienen un orden de las claves, la clase que más por ahí se usa es el trima. Bueno, eso para que tengan un pantallazo general de lo que es una simplificación de la jerarquía de colecciones en Java. Hay más que estas, pero esas son por ahí las básicas que van a usar. De las utilidades, bueno, en general, algunos de los métodos de estas funciones de utilidad hacen uso de comparator o comparable, ¿sí? Que son otras interfaces de Java separadas que ya estuvimos viendo. Collection sort de una lista, los elementos de esta lista tienen que ser comparables. Si no son comparables, o si quiero usar otro orden que no sea el que me define el comparable, le puedo pasar un comparator como segundo parámetro, y la lista se va a ordenar usando este comparador, ¿sí? Y si los elementos se implementan comparable, y yo uso este método, ese compare_to del comparable se ignora, ¿no? Se usa este. ¿Sí? Y si quiero que se use el compare_to del comparable, uso este método, sin pasarle un comparador. El método para mezclar se llama shuffle, le paso una lista y la desordena, ¿sí? Fíjense que estos métodos son void, lo que veíamos hoy, Gonzalo. No devuelven una lista nueva, sino que modifican la lista original. Para invertir una lista se usa reverse, revierte esta lista, o sea, el primer elemento pasa a ser el último. Si quiero llenar toda una lista con un objeto particular, puedo usar el método fill, ¿sí? Obviamente esa lista ya tiene que tener elementos, no puedo decir un fill de una lista vacía, ¿sí? Ya tiene que tener elementos para que tenga un tamaño, ¿sí? Una cantidad de elementos fija, y una vez que tiene, por ejemplo, 5 elementos, y le digo fill, a los 5 elementos le pone el mismo objeto. Para algo que, no sé, no se me ocurre ahora para qué usarlo, creo que nunca lo usé este método. Método copy, que le pasa una lista de destino a una lista de origen, y todos los elementos de esta lista los pasa a esta, es equivalente a crear una lista nueva y hacer una doll de la otra, ¿no? Ahí usan lo que les resulte más conveniente. Y el método swap, que muchas veces, collections, acá me quedó mal, después lo arreglo antes de subirlo. Collections, el swap lo que hace es, por ejemplo, si ustedes quieren ordenar a mano una lista y quieren intercambiar dos elementos de una posición, ¿qué tienen que hacer? Guardarse en un auxiliar un elemento para no pisarlo, hacer el cambio y después el auxiliar guardarlo en el otro elemento. Para evitarse usar ese auxiliar, tienen este método swap, al cual le pasan la lista y las dos posiciones, ¿sí? Y se los intercambia. El elemento de la posición I pasa a la posición J, el de la posición J pasa a la posición I. ¿Sí? Fíjense, tengan en cuenta esto, el tipo de parámetro. ¿Sí? ¿Qué le puedo pasar a todos estos métodos? Cualquier cosa que sea un list. No le puedo pasar un set. ¿Sí? Primero, sort no, porque el set no tiene orden. Así que no puedo ordenar un conjunto. Reverse también necesita un orden. El copy, bueno, este podría estar, pero también actúa sobre listas. ¿Sí? El swap necesita un orden. Me lo salté, el shuffle no tiene sentido, ¿sí? Porque ya está desordenado el conjunto. Y estos métodos están tanto en la clase collections, ¿sí? Que actúan sobre list, y también en una clase que se llama arrays, ¿sí? Que actúa sobre los arreglos básicos que ustedes usaban en programación 1.
O sea que a un arreglo básico le pueden decir arrays.sort y le pasan un arreglo de los de antes, ¿sí? Y tienen las mismas funciones para trabajar con arreglos planos, con arreglos fijos, de longitud fija. Pero en vez de collections, tienen esta clase arrays, con todas las utilidades para los arreglos. Bien, para búsqueda, esto ya se los conté, el binary search, bueno, está el nombre del método que no estaba. Binary search lo que hace es buscar en esta lista, de nuevo es una lista, este objeto. ¿Y qué les devuelve? Les devuelve la posición en la que encuentra el elemento, ¿sí? La primera ocurrencia del elemento si estuviera repetido. Asume que la lista está ordenada ascendentemente, esto es importante, por su orden natural. El orden natural es el comparable, ¿sí? Si no quieren usar el orden natural, entonces, o sea, si la lista no está ordenada en el orden natural, sino que está ordenada con otro orden, pero tiene que estar ordenada, también tienen con 3 parámetros el mismo método, que le pasan a la lista, el objeto que buscan y el comparador que se usó para ordenar esa lista. Y también les devuelve el índice en el que encuentra, bueno, acá está, retorna el índice del primer elemento encontrado. Valores extremos, a todos también le pasan una lista. El mínimo de la lista también asume que los elementos son comparables, ¿sí? Y busca el menor elemento de la lista. No es que ya tiene que estar ordenada la lista, ¿no? Sino que los elementos los tengo que poder comparar, por eso me exige que sean comparables los elementos. Si no son comparables, también le puedo pasar un comparador, para que use este comparador para ver cuál es el menor elemento de la lista. Supónganse, yo tengo una lista de strings, ¿sí? Y quiero buscar el primer string en orden alfabético. Entonces uso este. Busco el mínimo de una lista de strings. Me va a devolver el primer string en el orden alfabético. Ahora, si yo quiero buscar el mínimo string, pero donde el mínimo significa el que tenga menor cantidad de caracteres, lo puedo hacer. Lo único que hago es crear un comparador que compare dos strings y me diga cuál de los dos strings tiene menos caracteres que el otro. Y le busco el mínimo pasándole ese comparador, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo adaptar el método mínimo para ver qué considero el mínimo de un objeto. ¿Sí? Porque en un string por ahí está definido, que es alfabéticamente, pero si ustedes tienen un objeto, no sé, combo, como en el parcial, ¿cuándo un combo es menor que otro? Se lo tengo que decir yo, ¿sí? O haciendo que los combos sean comparables, bueno, los elementos alquilables, que ya eran comparables, ¿sí? Ahí podría pedir el menor elemento comparable. ¿Qué me iba a dar en el parcial? El elemento que tenga menor ID, y si había dos con el mismo ID, el que tenga menor antigüedad, ¿sí? Yo defino qué significa mínimo, lo mismo que qué significa máximo, ¿sí? De nuevo, lo mismo que está para colecciones, está para arrays, nada más que en otra clase que se llama arrays. ¿Sí? Acuérdense, collections con la S, arrays con la S. ¿Sí? En general, el que se van a confundir es este collections con collection, que es la interfaz. Pero como difícilmente usen la interfaz collection, ¿sí? Acuérdense de la que va con S, que por ahí es la que más van a usar. Bueno, otro No, método. al final el error que tenía en el sort era eso. Me había faltado la S en la collection. Ah, está bien. Además de tenerlo en el return, ¿no? Pero me Sí, sí, marcaba sí, el sí. sort como undefined. Por eso. No tenías el método sort en esa clase, claro. Claro, exactamente. Y Mm. dije, pero qué raro que no lo tenga. Y bueno, era la S. Si yo lo usé 1000 veces. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahora sabes por qué te daba. Bueno, otro método que no les mencioné, estos que por ahí también les pueden servir, frecuencias, ver cuántas veces aparece este objeto en esta colección. Fíjense que acá sí es un collection, no tiene que ser una lista. Eh, Igual en un conjunto no tendría sentido, porque no tiene elementos repetidos, pero bueno. Recibe cualquier colección, le pasan un objeto y dice cuántas veces aparece este objeto en esa colección. Había un ejercicio en el que ustedes tenían que contar frecuencias, ¿sí? Por ahí podrían haber usado este método en vez de hacerlo a mano. Pero les repito, son todas utilidades, ¿sí? No es que hagan ninguna magia, son todas cosas que ustedes pueden hacer tranquilamente en un método con 3 o 4 líneas, pero ya están hechas. Eh, y otro que por ahí es útil, este disjoint, que le pasan dos colecciones y les dicen si no hay ningún elemento repetido entre ellas dos. ¿Sí? Si las dos colecciones son disjuntas, si no comparten ningún elemento. Comparto. Estoy bien, recién me doy cuenta que está escrito mal en todas las líneas, dice comparto. ¿No?
¿Todas están? Sí. Ya me olvidé olvidar todas las cosas que tengo arregladas de las que vienen. Bien. Un breve repaso de qué hay en cada colección. La clase collection, como les dije, es la más abstracta. Todos los tipos de colecciones se pueden parametrizar, es decir, que ustedes le pueden decir una colección de qué están definiendo, de strings, de enteros, de personas, de combos, de lo que sea. Definen un grupo de elementos individuales, frecuentemente agrupados con alguna regla, pero la collection en sí no me da ninguna regla, ¿sí? Esto es más conceptual de que ustedes obviamente guardan todo en una colección porque tiene algún sentido que estén juntos, ¿sí? Las operaciones básicas son agregar un elemento del tipo que ustedes definen en la colección, si no es un object, agregar todos los elementos que están en otra colección, a esta colección, el tamaño, ¿sí? La cantidad de elementos de la colección. Fíjense que todos estos ustedes ya los vienen usando en las listas, ¿sí? Pero son métodos que están definidos más arriba que en lista. Los conjuntos también van a tener estos métodos, ¿sí? Por eso les digo que muchas veces no tienen ni siquiera que aprenderse nombres nuevos para el manejo básico de las colecciones. El contains también que lo vienen usando, si un elemento pertenece o no pertenece a una colección, también funciona para los conjuntos. El remove, eliminar este elemento de la lista o del conjunto, ¿sí? De la colección en general. El clear, que la deja vacía, le elimina todos los elementos. Y empty, que se chequea, esto es booleano, ¿sí? Chequea si la lista tiene elementos o no tiene. Remove all, que a la lista actual le elimina todos los elementos que también pertenecen a esta colección, ¿sí? Todos los de acá se van de this. Y este es al revés, retain all, se queda solamente en esta colección, o sea, se quedaría con la intersección. Todos los elementos que están en esta y también están en esta. ¿Sí? Y define el método iterator, que este método en realidad viene heredado de la interfaz iterable. Es el único método que está definido en la interfaz iterable. Lo vamos a ver después, por eso no me detengo mucho. Lo que tienen que saber es que el método iterator les devuelve un mecanismo para recorrer la colección. ¿Sí? Bueno, esto lo paso por alto, lo del iterator, para verlo después en más detalle. Pasamos a las listas. Son elementos, ¿sí? Lista, si se acuerdan, es una interfaz que hereda de collection, ¿sí? Y el concepto que agregan es que mantienen un orden secuencial de los elementos. Yo puedo acceder a los elementos de la colección a partir de un índice, de un valor entero que me dice la posición del elemento en la lista. Permite duplicados, ¿sí? Fíjense acá el 4 y el 5 son dos objetos que en principio son iguales. Y me permite acceder a los elementos por posición, ¿sí? Entonces los métodos que agregan son justamente los métodos que acceden por posición. El get, el elemento de la posición i, el set, el elemento en la posición i, de paso, la posición en la que quiero setear el elemento, y qué elemento. Fíjense que el método set pisa, reemplaza lo que había antes. Si yo digo, a esta lista le digo set en la posición 2 y le pongo una pera, se va la manzana y queda la pera. ¿Sí? En cambio, el add, bueno, el add así como está, no, perdón, al add solo el elemento agrega al final, ese es el que ustedes más venían usando, y también tienen el add al cual le pasan un índice, y este inserta, ¿sí? Desplaza. Si yo le digo add en la posición 2 una pera, en la 2 va a quedar una pera, la manzana se va a ir a la 3, esta pera se va a ir a la 4, y estas dos manzanas se van a ir a la 5 y a la 6. ¿Sí? Y queda una posición nueva. Crece en 1 el tamaño del elemento, de la lista. Con el set, la lista se mantiene del mismo tamaño. Y el index of, al cual le paso un elemento y me dice en qué posición de la lista está ese elemento. Acuérdense que siempre que ustedes pasan elementos como parámetro, por ejemplo acá en el index of, en el cual yo tengo que identificar este objeto de forma unívoca, el objeto tiene que tener implementado el equals. ¿Sí? Para ver en qué posición está la manzana, tengo que saber cómo identifico esa manzana. ¿Estas dos son iguales o no son iguales? ¿Sí? En este caso tienen, por ejemplo, misma forma, mismo color. Bueno, ¿quién decide si son iguales o no? Es la manzana. Es el objeto al cual yo quiero buscar. Y acá también en los métodos anteriores, perdón, en los métodos acá, el contains, el remove, ¿sí?
todos estos métodos en los cuales yo tengo que identificar al objeto, el objeto tiene que implementar el equals para saber cuándo considero dos objetos iguales o no. Si no, es por identidad de objeto, es decir, que sean distintos lugares de memoria, como está implementado el equals en Object. Algunas implementaciones, estas dos que ya vienen usando, ArrayList y Vector, y la otra que tienen es LinkedList, ¿sí? Que es, como les decía, son nodos vinculados, en la cual cada elemento tiene un siguiente elemento. Conjuntos. Estos son nuevos, ¿sí? Una estructura nueva que no habían visto, pero que les puede simplificar la tarea siempre y cuando ustedes quieran mantener colecciones sin elementos repetidos, ¿sí? No me acuerdo si quedó creo que sí, en el práctico especial, que los listados no tenían que tener elementos repetidos. Entonces, en vez de tener una lista y ustedes tener que encargarse, acordarse de chequear a mano, de antes de hacer un add, fijarse que no lo contenga, pueden reemplazar lo que ustedes antes usaban como una lista por un conjunto, ¿sí? Y se olvidan de hacer ese chequeo de que no haya repetidos. O sea, se garantizan que el conjunto no les va a agregar repetidos, ¿sí? Fíjense que si se intenta agregar un duplicado, no se reemplaza. Directamente, si ya lo contiene, no lo agrega. No agrega ningún método nuevo. Los métodos que tienen son los mismos que están en collection, ¿sí? Obviamente no tienen estos métodos de la lista porque no tienen posiciones, ¿sí? Los métodos que tienen son los métodos que están definidos acá en colección. Todos estos son métodos que tienen el conjunto, ¿sí? La forma de agregar o eliminar elementos son los métodos que están definidos en collection. Agregar, agregar todos, size, contains, remove, clear, ¿sí? Todos estos métodos. Bueno, obviamente, para evitar que los dos elementos estén duplicados, tienen que tener implementada de forma correcta. Nosotros les pedimos el equals, ¿sí? El hashcode también tendría que estar para estar absolutamente seguros que los objetos son diferentes. Con el equals, para lo que vamos a hacer en la materia, les alcanza. Y para comprobar si dos sets son iguales, si ustedes quieren ver si dos conjuntos son iguales, se comprueba que cada uno de sus elementos sean iguales, ¿sí? Independientemente del orden. Si yo agregué a un conjunto manzana, banana, ananá, naranja, kiwi, limón, y a otro le agregué limón, banana, manzana, ananá, naranja y kiwi, esos conjuntos van a ser iguales, ¿sí? Porque por más que yo los agregue en orden diferente, tienen los mismos elementos. Algunas implementaciones de set, las más comunes, ¿sí? Con diferentes, por ahí, objetivos. Si ustedes lo único que quieren guardar es un conjunto de elementos sin repetidos, la implementación más eficiente es esta, hashset, ¿sí? El problema que tiene, pero que en realidad no debería ser un problema, es que no me garantiza ningún orden a la hora de iterar los elementos de la lista. ¿Sí? Cuando yo los quiero recorrer, me los va a devolver en cualquier orden. ¿Sí? En general es siempre el mismo, pero no está garantizado que sea siempre el mismo. ¿Sí? Si a ustedes no les importa en qué orden recuperan los elementos, el hashset es el más rápido para inserciones y para recorrer siempre lineal. Bien, ahora, si a ustedes les importa el orden en que fueron agregados los elementos, bueno, agregados es este, el orden en que fueron agregados los elementos, deberían usar un linked hashset, ¿sí? Linked hashset, si bien inicialmente es lo mismo, son conjuntos sin elementos repetidos, si usan esta implementación les garantiza que el orden en el que ustedes recorren los elementos va a ser el mismo orden en el que fueron insertados, ¿sí? Y por otro lado tienen el treeset, que almacena los elementos ordenándolos en función de sus valores, ¿sí? Fíjense que es cómo están almacenados. No quiere decir que conceptualmente tengan un orden, ¿sí? Pero como están almacenados de acuerdo a sus valores, ¿sí? Para eso obviamente tienen que implementar comparable, cuando ustedes los recorren, van a estar siempre, los van a acceder en el orden de sus valores, ¿sí? Es mucho más lento que el hashset, porque a la hora de guardar tiene que hacer todas esas comprobaciones para guardarlo ordenado. Pero bueno, si usan un conjunto para evitar repetidos y les interesa el orden de los valores de los elementos, pueden usar este treeset.
Y si lo que les interesa es el orden en el que fueron insertados los elementos, pueden utilizar el linked hash. Si no les interesa nada, que es el caso más normal, usen este, que es la más rápida para las inserciones, porque simplemente lo agrega en algún lugar de la memoria y después pueden acceder a ese elemento. Los mapas, esto por ahí ya en web lo deben haber visto. Acá no veníamos usando esta estructura. ¿Por qué? Porque fíjense que... dale, Cristian, después chequeate la grabación. Los mapas, fíjense que no están parametrizados con un solo tipo de elemento, sino con dos. ¿Por qué? Porque este es el tipo de la clave y este es el tipo del valor. Fíjense que lo que hacen es asociar a cualquier tipo de objeto, en este caso un string, cualquier otro tipo de objeto, en este caso una fruta, ¿sí? Entonces yo después al mapa le puedo decir, dame el objeto asociado a la clave naranja, y me va a devolver el objeto este. Dame el objeto asociado a la clave kiwi, y me va a devolver este objeto. ¿Sí? Voy a evitar la banana para evitar chistes. Los principales métodos son put, get y remove. ¿Sí? Fíjense que acá los nombres son totalmente diferentes. Acá se me va todo lo que yo sabía del add, el get. Bueno, el get se mantiene, pero en vez de add se utiliza put. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Guardar en la estructura este objeto, este valor, ¿sí? Este objeto que va a ser el valor que yo quiero guardar, con esta clave, con esta llave. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero acceder a este valor, te voy a pasar esta llave, esta clave, y vos me vas a dar el valor. ¿Cómo hago? Con el método get. Le paso la clave y me va a devolver el valor. Y lo mismo para eliminar. Le paso la clave y me va a eliminar el objeto asociado a esa clave. ¿Sí? Si yo le digo a la tabla, al mapa, ¿sí? A veces se lo llama tablas de hash, mapas, o mapas de hash table, tablas de hash. Si le digo, eliminame el objeto asociado manzana, lo que va a hacer es borrar tanto la clave como el valor. ¿Sí? Elimina la entrada de la tabla. ¿Sí? La asociación. Manzana no va a estar más asociado a este objeto. Y el tamaño de la tabla, si yo después le pido el size, me va a dar 3 y no 4. Elimina todo, no solamente el objeto. Y además tiene funciones, como yo no tengo un orden en los objetos, ¿sí? Tiene funciones para poder recorrer todas las claves, o recorrer todos los valores, ¿sí? O los pares de objeto-valor. Para recorrer las claves, o para obtener el conjunto con todas las claves, algo que no les dije, no puede haber claves repetidas, ¿sí? Si yo ya tengo asociado al string manzana este objeto, y yo después le digo put con el string manzana otro objeto, me va a reemplazar este. ¿Sí? Me pisa el objeto que estaba guardado antes como valor para la misma clave. ¿Sí? Entonces no puede haber claves duplicadas, por lo cual si yo pido la lista de todas las claves, esa lista va a ser un conjunto. ¿Sí? Es un key set. Retorna un set, un conjunto con todas las claves. Si quiero obtener todos los valores, ahí sí puedo tener duplicados, entonces fíjense que me devuelve un collection. ¿Sí? No sé si me devuelve una lista, un conjunto, no, un conjunto no. No sé si es un ArrayList, un vector, lo que sé que es una colección. Dependiendo de la implementación del mapa, me puede devolver una implementación diferente de los valores. No me debería importar, ¿sí? Porque yo lo que quiero es una colección con todos los valores. Si esa colección la quiero en forma de lista, bueno, creo una lista nueva y utilizo el método addall de la lista y le paso la colección esta, que me devuelve el value. ¿Sí? Pero en principio no. Si yo accedo a los valores es porque los quiero recorrer sin importarme el orden ni nada. Normalmente, ¿no? Si no, siempre pueden convertir una colección a otra, creando la colección destino y agregándole todos los elementos. Y si quieren recorrer los pares de objetos, clave valor, pueden utilizar el método entrySet, que de nuevo devuelve un conjunto, ¿sí? Un set, y los objetos de ese, o sea, cada uno de los elementos de ese conjunto son de este tipo, map.entry, ¿sí? Y estos objetos tienen dos métodos, getKey, que me devuelve la clave del objeto, y getValue, que me devuelve el valor. ¿Sí? Es como que en un mismo conjunto, en una misma colección,
me pone cada una de las filas de la tabla. Algunas implementaciones, estas dos son las que estaban en la jerarquía de clases inicial. Hashtable es la más viejita, sí, es la amiga del vector, que no permite guardar nules como valores. Hashmap sí permite valores null, ¿sí? Lo cual tienen que tener cuidado, porque les puede traer algún problema. Después, cuando ustedes saquen de la tabla, tienen que preguntar por las dudas que no sea null, para poder aplicarle algún método, por ejemplo. Y después estos linked y el tree, linked, hashmap y treemap, fíjense que los nombres son muy parecidos a lo que vimos para los conjuntos, ¿sí? Y la semántica es la misma. Los linked hashmap extienden de hashmap, ¿sí? Y utiliza una lista doblemente enlazada, es decir, que siempre pueden acceder al siguiente elemento y al elemento anterior, para recorrerla en el orden en el que se añadieron los elementos. ¿Se acuerdan que el linked hash set recorría los elementos del conjunto en el mismo orden en el que fueron insertados? Bueno, acá pasa lo mismo. Voy a poder recorrer los elementos de la tabla en el mismo orden en el que fueron insertados. Fíjense que es un poquito más rápida que hashmap para acceder a los elementos, ¿sí? Porque están ordenados, pero es un poco más lento a la hora de añadirlos, porque tengo que garantizar el orden, ¿sí? Obviamente me da una ventaja por un lado, pero esa ventaja se convierte en desventaja por otro. Es por eso que siempre que utilicen una implementación, obviamente cuando estén en un sistema real, ¿no? Acá en lo que vamos a ver en la materia, pueden usar cualquiera indistintamente. Además, es decir, no les vamos a pedir nosotros algún ejercicio que obligue a alguna implementación concreta, ¿sí? Esto es más para cuando tengan tengan que tener en cuenta cuestiones de eficiencia o de implementación. Entonces ahí, bueno, tienen que ver qué necesito, que sea rápida para recorrer los elementos o rápida para insertar. Y ahí, bueno, deciden si usan un hashmap o utilizan un linked hashmap. De nuevo, los métodos van a ser los mismos, lo único que cambia es cómo están guardados los elementos en memoria. Y treemap también se basa en una implementación de árboles, en la cual los valores están ordenados según los valores de las claves, ¿sí? Entonces, esta es la más lenta, porque tengo un orden de valor, ¿sí? A la hora de insertar un elemento, tengo que fijarme en qué posición lo inserto. Lo mismo que con una lista. Y acá viene lo que les decía, el mapa, ¿sí? ¿Qué colección uso? Si tengo tanta, bueno, y acá vimos algunas nada más. Si tengo toda esta variedad y yo tengo que hacer un sistema en el cual me tengo que decidir por una colección, ¿cuál uso? Algunas decisiones van a ser importantes, ¿sí? Y otras van a ser más específicas del problema particular, dependiendo de si tengo cuestiones de eficiencia que tengo que respetar. Primera decisión que tengo que tomar. ¿Tengo mapas? ¿Sí? ¿O tengo collection? Que si se acuerdan en la jerarquía eran dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿tengo que guardar clave valor o solamente una lista de valores? Un conjunto de valores, ¿sí? Una colección de valores. voy subiendo en abstracción. ¿Una colección de valores o necesito guardar valores asociados a una clave? Pares de objetos, ¿sí? Entonces, si voy a usar solo valores, siguiente pregunta que me hago. En esa colección, ¿voy a permitir que haya duplicados o no? ¿Sí? Si sí permito duplicados, el ArrayList es la solución que vienen usando hasta ahora. Si no permiten duplicados, acá ya me voy para el lado de los conjuntos, ¿sí? No quiere decir de nuevo que si tengo duplicados no pueda usar ArrayList, pero me tengo que encargar yo de controlar que no haya duplicados, como venían haciendo hasta ahora, ¿sí? Ahora, si no permito duplicados, ¿qué quiero hacer? ¿Buscar elementos? ¿Sí? O insertar nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea más frecuente sobre ese conjunto, sobre esa colección? Si no quiero buscar elementos, si solamente quiero guardarlos y en algún momento recorrerlos, no me interesa buscar un elemento particular, entonces me sigue conveniendo usar ArrayList, ¿sí? Y controlo los duplicados a mano. Ahora, si sí quiero buscar elementos, ¿me importa el orden o no me importa el orden en el que voy a almacenar los elementos? Si no me importa el orden, hashset, ¿sí? Los guarda en una bolsa, no sé cómo están guardados ahí, yo sé que están ahí, están sin duplicados,
y cuando los quiero recorrer, me los va a devolver uno por uno. Y si el orden es importante, otra pregunta. ¿Qué me importa? ¿Qué orden me importa? ¿El orden de los valores de los objetos de la colección o el orden en el que los inserté? Y ahí es donde vienen las dos implementaciones. Si me importan los elementos, treeset. Si me importa el orden de inserción, linked hash set. ¿Sí? Y ahí terminó con esa rama. Ahora, volvemos a la inicial. Si lo que me interesa es guardar pares clave-valor, voy a utilizar los mapas. ¿Sí? Me vuelvo a preguntar, ¿me importa el orden de los elementos en el mapa? Si no me importa, hashmap es la más rápida, ¿sí? La que más probablemente necesiten usar. Si sí me importa por alguna tarea particular el orden de los elementos, me pregunto lo mismo. ¿Me importa el orden de inserción en la tabla o me importa el orden de la clave? El orden de los valores que utilizo como clave. Si me importa el orden de clave, treemap, fíjense, treemap, acá tengo treeset, ¿sí? Mapa basado en árboles, acá tengo conjunto basado en árboles. Lo que los va a guardar siempre es en el orden de los elementos, ¿sí? En este caso de claves, en este caso de elementos, que es lo único que tengo. Y si lo que me importa es el orden de inserción, utiliza los linked hashmap. Como acá uso linked hashset, tengo linked hashmap. ¿Sí? Eso para que les quede a modo de guía más o menos para decidir. Justo llegó Cristian. Cuando terminamos. No me sale el nombre de estos mapas. Se me fue el nombre de los diagramas estos. De decisión, ¿sí? Se van haciendo las preguntas y ahí van llegando a qué les conviene utilizar. Acá por ahí esto también, por más que no busquen elementos, también les conviene usar un hashmap. Esta flechita por ahí también puede venir para acá. Porque ya se ahorran el tema de ver los duplicados. ¿Alguna pregunta? Pensé que iba a ser más corto esto. Ahí está. De nuevo, se los doy como herramienta para que empiecen ahora a variar un poco las colecciones que usan. ¿Sí? Pueden seguir, terminar la materia sin saber esto tranquilamente. No les vamos a pedir nada específico de esto en ninguna instancia de examen. Pero les va a simplificar la vida, ¿sí? Les va a hacer ahorrar tiempo por ahí. Si las conocen, ¿sí? Van a poder resolver alguna cosita de forma más rápida. Lo que sí, por ahí, esto sí, los mapas, son situaciones o contextos diferentes en los que usan un mapa con respecto a una collection. ¿Sí? En el ejercicio 2 del práctico 8, 9, no me acuerdo, el que tenía atributos dinámicos, normalmente cuando tiene atributos dinámicos es mucho más cómodo usar mapas, ¿sí? En el cual la clave es el nombre del atributo y el valor es lo que guardan. Entonces, no tienen que hacer una clase nueva que guarde el nombre del atributo y el valor, y cuando quieren buscar un valor de un atributo, directamente le preguntan al mapa, ¿tenés tal atributo? ¿Sí? Después vamos a, si quieren, ahora no los voy a marear más, en algún momento hacemos algún ejercicio que usemos los mapas para probar, ¿sí? Para que aprendan a usarlos bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, por mi parte no. No se mareen con esto, de nuevo, es informativo, y es de Java, no de objetos, que es el foco de la materia. Pero bueno, les puede servir, por eso se los doy. Claro, les ayuda con el código, ¿sí? Les va a ser mucho más fácil, más rápido, más cómodo. Sí, como el sort que usan, que usamos en varios ejercicios. Si ustedes no saben el collection sort, bueno, tienen que ordenar a mano, ¿sí? El tema es que cuando los criterios de ordenamiento cambian, ya ahí se les complica. Ahí hay cosas que por ahí les conviene saber. Por eso lo vemos mucho antes, el tema de, claro, el tema de los comparadores. El shuffle
si se tienen que poner a pensar cómo mezclar una lista, capaz que están media hora pensando, para que les devuelva siempre un orden diferente. Y bueno, ya tienen un método que les mezcle. En otros años hemos dado como práctico especial un juego de cartas, que necesitaban obviamente antes de repartir las cartas mezclarlas. Ahí usaban el shuffle ese directamente. Mínimo y máximo también, son cosas que por ahí les resulta... Ahora, cuidado, por ejemplo, en el parcial, que tenían que buscar, la antigüedad de un combo era la máxima autoridad, ¿sí? Cuidado ahí, ahí no les queda muy directo para usar el collections.max. ¿Por qué? Porque para eso los combos, o bueno, los elementos, tendría que ser comparables por antigüedad para que el máximo funcione. O tendrían que ustedes pasar crear un comparador, ¿sí? De elementos alquilables que se fije en la antigüedad. Ahí sí podrían hacer el max y se ahorran de hacer ese for lineal. En ese caso creo que perderían más tiempo haciendo el comparador que haciéndolo a mano, ¿sí? Por eso les digo, muchas veces es más rápido hacerlo ustedes, ¿sí? Que implementar los mecanismos necesarios para usar las cosas que ya están implementadas en Java. En el caso del sort, no, en general es mucho más rápido, más cómodo, no más rápido, eh, usar el sort que ya viene en Java, ¿sí? Y no hacerlo a mano. Más cuando les pedimos que los criterios cambian y todo eso. Bueno, yo por mi parte corto acá. Quedamos si tienen alguna duda o alguna consulta de los prácticos o del práctico especial. Dejamos un ratito para que consulten. ¿Pudieron ver el práctico especial? Sí, vi la segunda parte que la subió el 29, pero todavía no me puse con eso. Bueno, piénsenlo entonces. Ya dejé de compartir. A dar una repasadita porque se los tiramos ahí y nunca se los leímos. Vamos a la repasadita y nada más. Bueno, básicamente lo que añadimos a lo que ya existía, ¿no? A lo que habían implementado, es un composite, ¿sí? Ya se van a dar cuenta cuando lo lean, que los participantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían los coach, a los cuales salieron hasta ahora, en la parte 1, ustedes tenían, cada coach tenía una lista de participantes. Ahora me dice que los participantes pueden estar organizados en grupos y bandas, ¿sí? Un grupo y banda tiene una lista de miembros que lo componen, que pueden ser integrantes solistas, ¿sí? O incluso subbandas. Y acá es donde entra el composite, ¿sí? Simples, compuestos. Una banda o grupo, después fíjense si banda y grupo es lo mismo, posee un nombre, una edad, bla, bla, bla. Cómo se calculan los géneros de preferencia, si antes ustedes tenían en la parte 1, cómo se calculaba, bueno, directamente los intérpretes o los participantes tenían un género de preferencia. Ahora, ¿cómo se calcula el género de preferencia de una banda o de un grupo? Se calculan como la intersección, y acá les pueden ser útil por ahí algunos de estos métodos que vimos recién, de los géneros de preferencia de sus miembros, ¿sí? Por ejemplo, si un grupo tiene dos miembros, A tiene G1, G2, G3, G4, y el otro tiene G1, G4, G7, G11, ¿sí? Que son dos integrantes, la preferencia de la banda va a ser G1, G4, ¿sí? Que son los que tienen en común. En el caso de los idiomas que puede interpretar una banda, es la unión, ¿sí? Los géneros es la intersección, los grupos, los idiomas es la unión de los idiomas de los miembros. Bueno, ahí tienen los métodos para implementar en el simple y en el compuesto. Ahora, cada coach jurado tiene un listado de participantes asignado como equipo propio. Bueno, esto ya estaba en el anterior, pero pueden ser bandas o solistas. Bueno, este listado puede incluir bandas o solistas. Los listados, fíjense que se siguen manteniendo, ¿sí? De la parte 1, de todos los instrumentos que pueden tocar los participantes de su equipo. No debe haber repetido, fíjense acá tienen, no debe haber repetido. Entonces por ahí les conviene que
este listado que ustedes antes hacían como un array list, ahora sea directamente un conjunto, ¿sí? Un hash set. Y ya se olvidan de los repetidos, ¿sí? Ya se garantizan que cuando agregan un elemento no le va a agregar uno que ya exista. Lo mismo para los idiomas, fíjense, sin idiomas repetidos. Los géneros, sin repetidos y ordenados alfabéticamente. Ahí van a aparecer comparadores o comparable. Eso se tienen que fijar. Batallas. Se desea que cada coach pueda buscar, ¿sí? Bueno, estos son métodos de los coaches. Y acá sí están las búsquedas. Fíjense que busca entre sus participantes, integrantes, bandas o grupos que cumplan con algunas condiciones. Los famosos criterios de búsqueda, lo que tienen que ver es si estos listados van a incluir o no van a incluir bandas, grupos, ¿sí? O solo participantes, o solo solistas. Y acá, bueno, en las aclaraciones normalmente está la clave de qué pasa con los grupos o con las bandas. Si un grupo o banda cumple con lo que el jurado está buscando, ¿sí? El grupo o banda cumple, se retorna la banda entera o el grupo entero, respetando la organización interna, o sea que lo que tienen que devolver es la banda o el grupo, ¿sí? Entero, no se fijan en sus hijos, o sea, en los elementos que forman la banda. Si la banda o grupo no cumple, entonces sí se fijan en algún integrante que cumpla. Esto es distinto de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Pero fíjense que la banda puede ser parte del resultado de búsqueda, no solamente los integrantes. Fíjense, el mecanismo anterior se repite en cada nivel organizativo, ¿sí? O sea, si la banda no cumple, se fijan sus hijos, de nuevo, si algún hijo es una banda, si ella cumple se agrega, y si no agrega a sus hijos. Un tema puede ser interpretado por una banda, grupo o solista, si puede cantar en el idioma del tema, y al menos uno de los géneros está en las preferencias del grupo o banda o solista. Sin embargo, para los temas de la final, acá hay alguna cosa diferente, se tiene que chequear, además de lo anterior, que la banda, grupo o solista posea al menos un miembro que toque un instrumento de los necesarios. ¿Sí? Como que hay temas que son diferentes, tienen diferentes requisitos en cuanto a la banda, grupo o solista que lo puede interpretar. Y sigue estando el jurado exigente que estaba en la parte 1, que solo permite agregar a su equipo participantes solistas, grupos o bandas que al menos toquen un determinado instrumento, que conozcan ciertos idiomas y o prefieran un determinado género. Y ahí les tiro un ejemplo. ¿Sí? Y las batallas, esto es nuevo, quedaron medio ficticias las batallas, pero para hacerlo sencillo, una batalla implica que dos participantes, sea una banda, grupo o solista, se enfrentan entre sí. ¿Sí? Una banda incluso puede enfrentar a un solista. Si cualquier tipo de participante puede enfrentar a cualquier otro tipo de participante. Banda contra solista, eso no hay ningún problema. No hay ninguna distinción. Si un participante gana la batalla contra otro participante hablando en abstracto, ¿no? Puede ser banda, acuérdense, o solista, o grupo. Retorna 1. En el caso de empate retorna 0, y en el caso de que pierda retorna -1. Eso les va a sonar parecido a algo. Como la producción es medio caprichosa, existen diferentes formas para determinar quién gana la batalla. ¿Sí? Que la producción puede cambiar en cualquier momento, dependiendo del rating que tenga el programa. Y entonces, la que decide quién va a ganar la batalla, básicamente es la producción. Si la cantidad de instrumentos que toca es mayor que su oponente, si la cantidad de géneros preferidos es menor que la del oponente, si la cantidad de instrumentos es mayor a la de su rival, en caso de que sean iguales, se desempata por quién tiene mayor edad, por la edad mayor de su oponente, bueno, y así, todo, sí, todo armado. Fíjense que hay diferentes formas para ver quién gana una batalla, ¿sí? Y no es quién canta mejor, porque no lo podemos modelar eso en el sistema, sino que acá les tiramos cuáles son las condiciones para que un participante le gane a otro, ¿sí? Esa condición es variable y la producción la pone a capricho en cada batalla dependiendo del rey. Los anteriores son algunos ejemplos, se pueden incorporar nuevos, incluso combinar, ¿sí? Lo mismo de siempre.
Como los jurados no quieren perder, esto es un adicional ahí maldito del estilo Ruiz, obviamente los jurados quieren ganar el concurso, entonces quieren poder saber, antes de enfrentarse, antes de dar el participante con el cual van a pelear, quieren quieren saber de todos sus participantes quién es el más probable que gane, ¿no? Entonces, quiere ver dentro de sus participantes un listado ordenado, ¿sí? En la cual van primero los miembros que pueden ganar o empatar a los siguientes miembros de la lista, ¿sí? Tienen que devolver un listado en el cual el primer elemento de la lista le gana a todos los que están atrás, el segundo elemento le gana a todos los que están atrás de él, el tercero a todos los que están atrás, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Por ahí es lo más raro que quedó. Este es un listado. Sí, sí, se entiende. Un listado de los propios participantes de cada jurado, ¿sí? Pero ordenado como primero el mejor y después el peor. Así. O sea, las batallas son un comparator. Bueno. Más o menos. Sí. Sí, Gonzalo, sí. Eso a mí. Sí, ya acá más o menos les da la idea con eso, ¿no? Que es un comparator. Sí, sí. Bueno, eso básicamente ahí tiene un pantallazo para implementar. La entrega quedó después del recuperatorio. Les habíamos dicho que era antes, pero como nos atrasamos en darles el enunciado, eh, quedó para después del recuperatorio. Así que si quieren usar el ejercicio este, que es bastante completo para practicar para el recu, ya se lo sacan de encima de dos pájaros de un tiro, ¿sí? Practican, lo pueden consultar el viernes que viene y ya tienen una práctica adicional para el recuperatorio. Bueno, se largó a llover acá, ¿no? Sí. Estuvo amagando todo el día y se largó hace un rato. Voy a cortar la grabación.